Hola, bienvenidos a Espacio Gente en la Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy nos acompaña Santiago Paz, quien es jefe del Centro Global Administrativo de la Organización Internacional para las Migraciones en Panamá, además jefe de misión del organismo en el país, con más de 20 años de experiencia en asuntos internacionales y en el estudio del fenómeno migratorio. Santiago, bienvenido a Espacio Gente. Gracias por acompañarnos. Hola Yandira, buenas tardes contigo y con todos los audientes. Es un honor precisamente estar en la tarde de hoy con ustedes y bueno, para conversar un poquito. Sí. Fíjese, Santiago, anualmente miles de personas huyen de condiciones extremas y adversas en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, y desde este triángulo de Centroamérica se dirigen hacia el norte buscando un futuro mejor. ¿Qué podría detallarnos sobre las bases de este fenómeno en la actualidad? Bueno, más que llamarle fenómeno es una realidad migratoria que siempre tiene una tridimensión del país de origen, del país de tránsito y del país de destino. Y a veces que la migración debe ser estudiada y analizada desde estas tres ópticas. Entender cuáles pueden ser las causas de la migración. Puede ser una causa de violencia, de, de situación política, económica o social, o simplemente buscar un futuro mejor para el migrante y su familia. Entonces, esas son las tres dimensiones que nosotros tenemos que ver. En el caso de los países que hace mención, eh, son países que por hábito y tradición han sido migrantes y precisamente buscan lo que nosotros llamamos el sueño americano, que es un mejor futuro, un mejor bienestar a nivel de vivienda, de ingresos, y no solo para sí solos, sino también para los suyos. Ahora, en todo este tema de la migración, ¿quiénes suelen ser los más vulnerables? En primer lugar son los niños, niñas y adolescentes, entre los cuales también pueden ser no solo los menores que viajan con sus círculos familiares, sino también los menores no acompañados. Y también estamos hablando de mujeres y de mujeres embarazadas. Ese puede ser los principales grupos, porque pueden ser abusados o maltratados psicológica, incluso sexualmente. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las personas en condiciones de movilidad? En primer lugar, bueno, en la actualidad tenemos un factor determinante que es el COVID-19. En segundo lugar, entender cuáles pueden ser los canales de migración. Puede ser un canal de migración regular, en donde las personas pueden ingresar por los puertos de entrada, los puestos de migración. Pero también está la migración irregular. Y la migración irregular ya enfrenta varios desafíos que son, por ejemplo, el tráfico de personas, el pasar por puntos ciegos de control, ayudados por traficantes de personas o de los denominados coyotes, incluso pueden ser ahí vulnerados varios de sus derechos, como pueden ser precisamente el estar en condiciones adecuadas de salud, de alojamiento, de alimentación. Ahora, mucho suele hablarse con respecto al trato humanitario, pero ¿qué es realmente el trato humanitario y qué mecanismos emplea Naciones Unidas a través de la OIM para velar por su cumplimiento? Principalmente el trato humanitario es el respeto de los derechos de las personas, sin importar su condición migratoria, etnia, religión, género. Pues el trato se basa también ya en instrumentos internacionales. Uno de esos es el Manual Esfera, que se aplica en situaciones de crisis humanitaria, y también la aplicación de herramientas como son las convenciones de derechos humanos y recientemente los pactos. Por ejemplo, tenemos el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada,
que precisamente somos los que estamos colaborando para que los países miembros puedan implementarlo de una manera adecuada. Ahora, Santiago, ¿por qué el tema migratorio debe ser tratado en esencia como una problemática de derechos humanos? Es que yo creo que no tenemos que siempre ver a la migración como una problemática. Yo creo que hay que verlo eso como un beneficio. Un beneficio no solo para las personas, sino también para la sociedad. Cuando hablamos de un beneficio, hablamos de un enriquecimiento de cultura, de nacionalidades, de hábitos, de lenguajes y de arte, pero también existe el cómo se gestiona una migración segura, regular y ordenada. Y es a través de políticas migratorias que son consensuadas no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, que permiten a los países y a los migrantes trasladarse de una forma que les permita precisamente respetar sus derechos. Ahora, sobre los migrantes que transitan a través de Darién, ¿cuál es la evaluación que han hecho desde la OIM y de qué manera les ha afectado la pandemia? Bueno, el cierre de fronteras ha sido uno de los elementos gravitantes para que muchos de los migrantes puedan quedarse varados en los países de tránsito. En segundo lugar, la zona del Darién se denomina precisamente el tapón del Darién, que es una selva muy peligrosa, no solo porque por lo tupida que puede ser la selva, sino por la presencia de grupos que pueden generar negocios ilícitos o violencia precisamente en la frontera. Si nosotros nos fijamos, estos son efectos cíclicos que coinciden precisamente con las épocas lluviosas o secas de la selva, en donde tienen picos cuando estamos en épocas secas porque la vegetación se reduce, el caudal de los ríos también baja y cuando obviamente es época lluviosa, se genera más lodo, la vegetación aumenta y precisamente por eso vemos ciertos picos en algunas épocas del año y también unos pequeños. Conectando con el punto anterior en el que pues, me mencionaba que la migración no debe ser vista como una problemática, me gustaría referirme al caso venezolano, en el que millones de venezolanos de alguna manera se han visto forzados por una situación sociopolítica y económica de gran hostilidad, ¿no? Más de los 4.3 millones de unos 5.2 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos que han escapado de este escenario en su país de origen siguen estando en América Latina y en el Caribe. ¿Cuál es la evaluación de la OIM en torno a este caso que se ha vuelto, digamos, cada vez más dramático? Bueno, si nosotros nos referimos a la región, es una región que no estuvo familiarizada con recepción de migrantes. Entonces, eso generó una transformación en realidades migratorias que los países no estuvieron acostumbrados a hacerlo. Y de ahí fue que se preparó un plan de respuesta, yo creo que muy ambicioso y muy ajustado a la realidad, que fue el establecer una plataforma regional de respuesta a población migrante y refugiada venezolana, en la que precisamente estamos bajo una un coliderazgo, perdón, de OIM y ACNUR para preparar planes de respuesta, no solo a nivel regional, sino a nivel de este país, en donde se entienden las problemáticas y se identifican cuáles pueden ser los planes de respuesta para proteger y garantizar los derechos de la población venezolana en los países de tránsito y de destino. Ahora, ¿cuál es, Santiago, quizás el rostro un poco más humano de la migración? ¿Cómo se sobrepone aquel hombre o mujer, niño o persona de la tercera edad al hecho de tomar la decisión de manera pues, voluntaria de salir de su país de origen para hacer vida en otras fronteras? La primera motivación es salir adelante él y su familia. Y yo creo que lo importante es saber cómo pueden salir adelante. Y ahí surgen las necesidades de un trabajo decente, de tener condiciones de vida adecuadas. Cuando hablo condiciones es un alojamiento o una vivienda. Estamos hablando también de alimentación. Estamos hablando de educación para los niños, niñas y adolescentes. Estamos también hablando de apoyo psicosocial,
y también apoyamos, vemos cómo podemos impulsar no solo fuentes de trabajo a través del empleo, sino a través de emprendimientos y de orientación legal para decir la persona migrante a qué tiene, qué derechos tiene y también qué obligaciones, para saber qué más podría la persona acceder a determinados servicios o beneficios en cada uno de los países. Sí, ahora conversemos un poco en torno a periodismo, comunicación y el tratamiento informativo de la migración. Fíjese que hace un tiempo tuve la oportunidad de conversar con una representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Ella veía con gran preocupación, a raíz de un estudio de medios que llevaron a cabo en toda la región centroamericana, la manera en la que desde la prensa se criminaliza o se victimiza a los migrantes. Ella hacía en aquel entonces quizás un llamado a ser un poco más incisivos y volver a ese sentido humano del periodista, del comunicador social. ¿Usted comparte esta reflexión? Sí, yo creo que aquí en cada uno de nosotros está combatir ciertos problemas que se están generando. Uno, principalmente, es la xenofobia. ¿Y cómo se combate la xenofobia? En primer lugar, es a través de una prevención. Cuando yo hablo de prevención, me refiero a campañas de sensibilización a la comunidad, no solo migrantes, sino receptora, de que al final somos seres humanos. Somos seres humanos que buscamos el porvenir y un mejor futuro para nosotros y nuestras familias. Y cómo nos podemos adaptar a ciertas culturas es de las que un migrante tiene que asumir cuando llega a otra nación. También se refiere mucho a la educación de cómo nosotros podemos formar comunicadores, cómo podemos formar a los niños, cómo podemos formar a las niñas y a los adolescentes. Es decir, al final no importa una nacionalidad, no importa una religión, no importa un género, sino lo que importa es saber cómo yo me relaciono con otra persona, que puede ser, al final podemos ser amigos, no necesariamente debemos ser adversarios o rivales. Tenemos que generar sinergias y muchas conexiones con todas las personas. Santiago, ¿qué tipo de políticas de acogida deberían desarrollar, implementar los países de la región que suelen ser pues receptores de migrantes en masa, como el caso panameño, por ejemplo? Una política de inclusión y de cohesión social, indudablemente, en donde uno tiene que sentirse sentirse y adaptarse a las realidades que se están generando en cada uno de los países y ver cómo nosotros podemos contribuir para que esa cohesión sea cada vez más efectiva y generar y romper esas barreras. Nosotros tenemos una bondad, estamos en un país como muy diverso y muy amplio, en donde podemos ver gente de todas las condiciones que he mencionado a lo largo de la conversación, que al final eso es lo bonito que tiene Panamá. Ahora, me gustaría rescatar, y usted lo mencionaba al inicio de la entrevista y me pareció muy interesante, la importancia de que la migración sea vista como un elemento aprovechable para el intercambio cultural y de conocimientos. Me gustó esta reflexión suya. Sí, efectivamente. Yo siempre pongo, cuando tengo estas posibilidades, yo converso en primer lugar la gastronomía. La gastronomía es un claro ejemplo de cuáles son los beneficios de la migración. Es cómo yo me puedo transportar a otros países disfrutando de una comida hechos por nacionales o hechos por personas que vivieron en otro país, que me pueden trasladar a través de los sabores, de las recetas, a esas naciones. Otro puede ser la cultura, la pintura, la fotografía. Es como a través de otros lentes o de expresiones artísticas uno puede transportarse a otros lugares. Y esas cohesiones precisamente son las que nos ayudan a conectarnos más. Y esos son los ejemplos que uno puede citar para decir, esto me trae de beneficio. ¿Cómo expando mi cultura? ¿Cómo expando los idiomas? ¿Cómo yo puedo aprender otro idioma que no necesariamente son los oficiales que maneja un país? En un país
¿Por qué me interesa aprender alemán, mandarín, japonés? Y cada vez, si nosotros vemos en las nuevas generaciones, hay un interés de aprendizaje y de nuevas culturas y de nuevas experiencias. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que apuntar para aprovechar. Santiago, lamentablemente muchas veces la política apela al tema migratorio en su discurso. ¿Cuál es la postura de la OIM frente a cualquier discurso discriminatorio hacia la población migrante proveniente de figuras con cualquier tipo de representación política o alcance en las masas? Yo mencionaba que existen campañas y yo creo que esas campañas son de sensibilización. Nosotros tenemos acá en Panamá una que es importante, que trabajamos con el ACNUR, que se llama Somos lo Mismo. Esa campaña fue lanzada en el 2018, coincidencialmente en el Día de la Madre, y nosotros pudimos exteriorizar cuál puede ser el sentimiento de una madre que, sin importar la nacionalidad, generaba un afecto hacia sus hijos y cómo ese sentimiento materno puede ser trasladado sin importar la distancia física que puede tener una madre con su hijo, porque una madre puede estar con sus familiares como no lo pueden hacer. ¿Qué más se expandió en esta campaña? Después, cómo yo comparto, y volviendo al asunto nuevamente de la gastronomía, es cómo yo enseño a hacer un plato diferente de mi país a la comunidad local y cómo le hago probar esos sabores. Y así sucesivamente se va incorporando y se va diciendo la xenofobia hay que combatirla todos, pero principalmente es la prevención lo que nos permite combatir. Pero, Santiago, ¿de qué manera podríamos ser más incisivos para evitar que se politice el tema migratorio? Lo hemos visto en diferentes escenarios, incluso en Panamá, a nivel discursivo. Yo creo que ahí tenemos que empezar por las escuelas. Las primeras generaciones que al final son el futuro, que van a aportar provecho y va a generar beneficios de la sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos con nuestros hijos, con nuestros pequeños, sabemos que absorben toda la información como una esponja? Es como nosotros les educamos desde la casa, como también a través de las escuelas generamos esa concientización. Y después la réplica se va duplicando en varios canales. Y de ahí seguramente vamos a decir, bueno, pero es que me sirve más conocer a gente de otros países con otras culturas que irme en contra de esas personas. Y al final todos somos seres humanos y que lo que buscamos precisamente es el porvenir, nuestro porvenir y el de nuestros familiares. Santiago Paz, jefe del Centro Global Administrativo de la Organización Internacional para las Migraciones en Panamá, también jefe de misión del mismo organismo en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Espacio Gente para la Estrella de Panamá. No, Yandira, muchísimas gracias del espacio. La organización está este año de aniversario, le cuento. Vamos a cumplir 70 años de vida institucional, algo que es un logro importante, en un país que nos ha acogido y que nos ha permitido hacer varias acciones. Nosotros no solo tenemos una oficina de país que ejecuta los proyectos, también tenemos un centro administrativo que brinda servicios globales a las oficinas de la OIM a nivel mundial, y también tenemos un centro de aplicación de visas para Canadá y una oficina especial del enviado para la respuesta a Venezuela a nivel regional. Así es que tenemos una serie de oficinas acá en Panamá y siempre a la orden para beneficio de todos nosotros. Muchísimas gracias. Igualmente, Yandira, un gusto.